Buenos Hola. días, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este estudio que hemos publicado ayer y lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Oportunidades. Me hace gracia que menciones el título tan largo como Sí. mencionaste, porque llevamos un año con este proyecto trabajándolo y siempre discutiendo sobre el título, porque en sí mismo queríamos dejar muy claro que no se trata de una investigación que tenga un cariz político, porque si bien el tema es político, la investigación misma está hecha desde un punto de equilibrio, sin ningún sesgo partidista, y nuestro objetivo con la investigación era entender, sondear y buscar, investigar qué siente la población panameña en general, qué piensa la población panameña en general y cuál es la percepción de la población panameña en general en cuanto a que las mujeres ocupen puestos de elección popular, es decir, su espacio político formal. Y para nuestra sorpresa, la encuesta ha arrojado un diagnóstico que muestra que la sociedad panameña ya cambió el paradigma. Ya salimos de la esfera de esa sociedad panameña, obviamente de los años 30, con un Juan Demóstenes Arosemena que en la Asamblea Nacional arengaba en contra de la capacidad de las mujeres de pensar, eh, a estar en otro lugar, y que la oferta que estamos teniendo por parte de los partidos políticos y quienes manejan los sistemas políticos en Panamá se está quedando atrás en relación a lo que para lo que la ciudadanía ya está lista. Olga, buenos días. Precisamente esta mañana titulábamos en este noticiero algo que dice así: al país le puede ir mejor si las mujeres participan en política. Y no puedo dejar de pensar en la polémica que surgió en las últimas reformas electorales precisamente por el tema de la paridad. Entonces, una cosa es la expectativa de la gente y otra cosa es la realidad y las limitaciones que podemos tener las mujeres para activarnos en ciertos campos. Todavía parece mentira, ¿no? ¿Cómo miden ustedes esa diferencia? Bueno, eso lo medimos. Creo que es muy importante hacer pequeñas anotaciones metodológicas. Nosotros hicimos un sondeo a una muestra poblacional que nos da la garantía de tener un 97% de certeza. Medimos todas las provincias, las comarcas, hicimos un cruce poblacional y de género que muestra, tenemos un universo encuestado que se asemeja bastante a la sociedad panameña, es decir, a quienes hoy día habitamos en Panamá. Eso creo que es muy valioso mostrarlo, porque nosotros hicimos una investigación que tiene 7 dimensiones. Investigamos participación política, capacidad política de las mujeres, sistema político en relación a la participación de las mujeres, sistema social en relación a los roles de las mujeres, la opinión pública en relación a los roles de las mujeres en los espacios públicos, el rol de las mujeres políticas en Panamá, es decir, el modelaje, qué es lo que ha traído que haya algunas cuantas mujeres políticas, obviamente muy pocas en realidad, cuando vemos el porcentaje de candidatos elegidos, y la intención de voto. A esto también hay que marcarle a la pregunta de por qué la gente piensa que a Panamá le iría mejor si tuviera más mujeres en espacios de puestos de elección popular, que fue el centro de lo que pregunta la encuesta. Tenemos que recordar que llevamos 3 elecciones en las cuales el número de candidatas del total de candidatos que corren a elecciones nunca ha superado el 20%. O en el más y el menos, ¿no? Y que el porcentaje de mujeres elegidas en el total de todos los puestos de elección que se votan todos los años ha consistentemente estado entre 10 y 11%. En el 2014 era 11%, se dobla el porcentaje de ayuda pre y postelectoral
del financiamiento se dobla de 10% a 20% a los partidos políticos para que formen mujeres, entre comillas, y en las elecciones de 2019 el porcentaje casi no cambia, no subió ni un punto percentil. Es decir, seguimos debajo del 12%, digamos que 11% en, en, por acercarnos a la cifra más abajo, podríamos decir, bueno, di 12% si vas a redondear hacia arriba, pero estamos entre el 11 y el 12%. Eso nos da como resultado que tenemos una sociedad cuya representación política tiene a las mujeres muy por debajo. Cada vez que uno habla con los políticos, para nosotros hubo un antecedente de este proyecto, y es que en el 2019, cuando se acercaban las elecciones, desde la Fundación examinamos las capacitaciones que estaban siendo ofrecidas a las mujeres. Y había todas las candidatas mujeres, y había todo un abanico de capacitaciones que iban desde cómo hablar en público hasta el look. Me explico, eran capacitaciones que iban desde el tema, más bien se quedaban en el tema superficial de la transmisión del mensaje. Cuando fuimos a tratar de estudiar cuáles eran los contenidos de las capacitaciones, vimos una ausencia total de capacitaciones en temas de integridad, anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas en cuanto al financiamiento de la política, que hoy, 2 años y medio después, estamos amaneciendo en Panamá, perdón, con la realidad, perdón, Ale. No, tranquila, son cosas que pasan, pero está muy interesante lo que estás contando, así que toma un aire ahí para pasar el atoro este, porque es difícil hablar cuando uno está así, no pasa nada. Bueno, yo creo que para esperar hasta que Olga se recupere un poquito, Alex, interesante ese informe que se presentaba ayer casualmente y fue una presentación virtual que ha despertado interrogantes. A mí me causa un poco Y que también está en la página web de ellos, Sí, que se puede accesar, ¿no? eso que ellos decían también, rompamos el molde. Y me gustaría, si Olga ya está, tú estás aquí con nosotras, para que entonces continuemos hablando, continuemos la plática sobre este resultado, este informe. Es que es difícil cuando uno está conversando y como que se atora recuperar el aliento. Y eso Regresar. la verdad que nos ha pasado a todos, Olga. Sí, gracias, me disculpan, es que me estoy recuperando del COVID. Ah, caramba, no sabíamos. Sí, no, y me ha quedado una secuela, que es una Ajá, tos, es un poquito de tos, ya estoy muy bien comparada, o ajá. sea, tengo mis 3 vacunas, creo en la protección, nos cuidamos muchísimo, pero bueno, creo que en esta temporada ha sido muy difícil, creo que tantas personas se han contagiado, en nuestra casa nos pasó, estamos ya todos recuperados, pero bueno, me ha quedado una secuela, entonces hablar es parte de lo que No, hace, tranquila. Y qué bueno que discúlpenme. puedes exponer también tu caso, ¿no? De que los contagios Claro. continúan y que la situación todavía sigue siendo delicada. Olga, hablábamos hace un momentito, Alexandra y yo, sobre este tema que ustedes también anotaron dentro del informe y es rompamos el molde. ¿Qué moldes todavía nos es tan complicado como sociedad romper cuando hablamos de Mira, las mujeres y la política? Mira, el estudio demuestra sin duda alguna, realmente es muy alentador, sin duda alguna, que, que que existe un consenso general de 93% de la ciudadanía encuestada de que las mujeres están capacitadas para ocupar espacios de elección popular y que existe una intención de voto de alrededor del 80% de los encuestados de que votarían sin ningún problema por una mujer candidata. Nuevamente, también vemos, porque tratamos de identificar ambas cosas, ¿no? Lo que representan los mayores obstáculos y cuáles son las mayores oportunidades. A mí personalmente me sorprendió el resultado del estudio, en saber que efectivamente la sociedad ya se movió de ese paradigma. Hay cosas que permanecen, como por ejemplo, a la pregunta si las mujeres, su deber principal debía ser la familia o la vida privada o la vida pública, 54% de los encuestados contestan que la vida privada. O sea, 54%. Quiere decir que de todas maneras, cuando lo miras, es un número que nos indica un mitad y mitad, por así decirlo, de entender que las mujeres tienen hoy día que ocupar otros espacios. También vemos que algunas de las dificultades principales, cuando hablamos de romper el molde, lo que estamos viendo es que inclusive hicimos una pregunta que tiene un 74%, si no me equivoco, ustedes me disculpan que yo los números
yo no soy persona de números, así que nunca los retengo muy de memoria. El 79% del país, a la pregunta directa, considera que al país le iría mejor si más mujeres participaran en política. Y hay una diferencia, hay un diferencial, ¿no? Cuando preguntas, porque la encuesta la hicimos con perspectiva de género, y el 85% de las mujeres contestaron que sí, que piensan que al país le iría mejor con más mujeres en esferas, ocupando espacios políticos, pero el 74% de los hombres dijo que sí. Cuando haces la media, te sale que un 79% de la población está lista a otra pregunta directa de si considerarían votar, por qué considerarían, cuáles son las características para votar por una persona. Vimos que hay una alta diferencia en que la mayor parte de las personas dicen que quieren votar o votarían por la persona y sus cualidades, no necesariamente por el partido. Esto rompe el esquema de ese pensamiento político panameño o popular de que la gente vota en plancha, de que cuando alguien pertenece a un partido político ya está casado con ese partido y va a votar únicamente bajo esa consideración. Eso es una gran oportunidad para candidatas mujeres, y también una marcada intención de voto al decir que votarían más por partidos que tuvieran más mujeres candidatas en la oferta política. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad ya se movió, que la sociedad está lista para ver otra cosa y otra oferta. ¿Qué está impidiendo ese movimiento? El sistema político panameño, que es realmente un esquema patriarcal, que se ha quedado en unas estructuras realmente anquilosadas, y que cada vez los partidos políticos representan menos el imaginario de las personas, cada vez son menos un vehículo para que las personas vean sus aspiraciones de cómo quieren ver gobernada la sociedad, y se han convertido en estas agencias de corretaje de puestos de trabajo, poder y dinero. Entonces, ahí es donde tenemos que ver por qué, y esta es la razón que mueve a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional, a trabajar en estos temas, porque creemos realmente que parte de la solución al problema de la corrupción política tiene que ser un sistema político que tenga apertura a la mayor cantidad de personas de la sociedad, que haya más representación. Literal, a más mujeres, mejor democracia. También teníamos una sección que preguntaba sobre el modelaje, el impacto que otras mujeres políticas han tenido en la visión del país. Y vemos que a pesar que tenemos mujeres políticas muy involucradas en los cuadros de corrupción, también hemos tenido mujeres políticas que son excelentes ejemplos de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y ese es el ejemplo al cual parece modelar la sociedad su aspiración. Por eso hablábamos de romper el molde, que los que tienen que romper el molde son los que están ahora mismo manejando los dineros de subsidio electoral, manejando los cuadros de autogobierno o de gobierno interno de los partidos políticos, y tienen que empezar a mover los liderazgos femeninos. No solamente utilizar a las mujeres del partido para todo lo que significa el trabajo comunitario, sino realmente generar oportunidades de verdadero liderazgo y candidaturas. Lo que pasa, Olga, es que a las mujeres se nos exige más que a los hombres, y no solo en la política, en todas las ramas profesionales en general. Y no quiero sonar muy feministas, pero sí me gustaría conocer su opinión sobre dos hechos que se han dado recientemente y que tienen que ver con el tema. Uno, el caso de Ana Matilde Gómez, quien ha denunciado ser víctima de una persecución política por el hecho de ser mujer, al ser destituida de su cargo como decana de la USMA, de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA. Y el otro caso, que no me gustaría profundizar, pero que es tendencia a todo lo del INADE, lo ocurrido ayer, porque en medio de esa situación pues tan penosa que ocurrió, me tocó leer mensajes de gente que decía, bueno, y así las mujeres quieren más participación en los cargos, y así quieren tener más puestos de jerarquía, o sea, exigiéndole a esa funcionaria, que evidentemente cometió un error, mucho más de lo que se le exigiría a un hombre o al hombre que estaba involucrado con ella en esa escena. Entonces, ¿cómo evalúas esos dos episodios que han hecho noticia en los últimos días? Bueno, creo que sería muy arrogante de mi parte pensar que yo lo puedo evaluar. Y ya esto hablando a título personal, obviamente no estoy representando a la fundación en esto siguiente. Creo que en ambos elementos, ya que se trata de situaciones laborales, obviamente tendrán que pasar por las instancias públicas de autoridad que miran estas cosas.
En cuanto al caso del INADE, te lo digo primero, no me siento capacitada en nada para opinar. Primero, hay un tema allí gravísimo de la violación de la privacidad de las personas. Nuevamente, obvio, en ningún lugar laboral eso debe ser una actividad. Las actividades de contacto íntimo sexual, obviamente, no son para los espacios públicos, punto. Yo también pertenezco a una generación en la cual la privacidad en ese tema era la regla por la que se vive. Y habiendo dicho eso, efectivamente, creo que es muy fácil detectar en redes cómo la mujer o la persona involucrada está pagando, de las dos personas involucradas, la persona que está siendo más criticada y de alguna manera crucificada en redes es la mujer. Pero eso es algo que vemos nosotros desde los tiempos inmemoriales, y es parte del sistema patriarcal en el cual vivimos. A pesar de que ya vivimos en una sociedad, afortunadamente, que se ha movido nuevamente, hubo un cambio de paradigma en cuanto a la virtud de la mujer, la virtud después vista desde el punto de vista de las conductas sexuales. Ya a las mujeres afortunadamente no se les juzga de la manera que se les juzgaba bajo esos paradigmas que muy bien conocemos, especialmente en las sociedades latinoamericanas, que estamos modeladas bajo los sistemas de moralidad católica. Afortunadamente eso no es así. Los seres humanos, hombres y mujeres, son personas que van a tener manifestaciones de su vida sexual de diferentes formas, y eso en teoría no debería involucrar semejante, digamos, festinar con la vida privada ajena. Independientemente, ese es un elemento independiente a la realidad de que cuando los trabajadores irrumpen o rompen con las reglas del sitio laboral, obviamente van a tener consecuencias. Eso por un lado, pero que quede claro que realmente me parece y es algo que vimos mucho durante las elecciones, siempre las mujeres, y es algo que muestra la encuesta también, hay un tema con la violencia política y la crítica y la reputación a la cual las mujeres que se atreven a estar en la esfera pública están más expuestas a eso que los hombres. Y eso es en todas las profesiones. Y ustedes dos que son periodistas y que están en el ojo público lo saben muy bien, igual que lo sabemos personas que aunque no estemos buscando el espacio público para mostrar nuestra vida personal, solamente el hecho de que estamos en el espacio público opinando sobre un tema público hace que las personas tengan comentarios desde cómo llevas el cabello hasta si repetiste ropa, independientemente del contenido de las palabras que uno está poniendo afuera. Nada de eso le pasa a los hombres. Por eso yo te decía, nosotros tenemos historias, especialmente en los países que tenemos la cultura de lo que se llaman las leguas romances. Nosotros tenemos países donde a un presidente, a un hombre político, jamás ha impactado su carrera política ni la capacidad de cómo lo juzgan el hecho de su vida personal. ¿Cuántos hogares tienes montados? ¿Cuántos hijos tiene y con quién? Y si tiene o no tiene relaciones formales o informales fuera de su vínculo matrimonial. Eso jamás ha impactado el pensar que esa persona sea capaz de hacer su trabajo. Eso no es la realidad con las mujeres. Eso también lo muestra la encuesta. La encuesta muestra cómo eso sigue siendo, algunos de los sesgos culturales siguen siendo una barrera, pero esa barrera está siendo poco a poco superada a través de entender que sí hay un entendimiento de la sociedad panameña sobre la capacidad de las mujeres. Ahí vamos al tema de formación. El tema de formación, que es un tema que te dije entre comillas formar anteriormente, es que sigue la sociedad viendo el tema de la participación de las mujeres desde el punto de vista de la formación o la capacidad. Cuando las mujeres son las personas, son las mujeres el número mayor de personas que se gradúa de la universidad en un país que tenemos un grave problema de educación. Como sabemos, tenemos una gran cantidad de deserción escolar antes del sexto año. Una cuarta parte de nuestra población escolar, especialmente los varones, desertan antes del sexto año. Y tenemos esta deserción que viene por los embarazos juveniles. Entonces, viendo todo ese cuadro, uno se pregunta, ni a ningún hombre le preguntan si está formado, ni le ofrecen cursos de formación para decir, oye, voy a correr para representante, para alcalde, para edil o para diputado. En cambio, una mujer, cuando ella se plantea a sí misma la idea de correr, ella
se establece a sí misma toda una serie de requisitos y necesidades. Creo que ahí es donde entra nuevamente esta buena noticia que da la encuesta. Nuevamente te digo, yo personalmente me sorprendí con los números, de ver cómo la sociedad panameña ya ve a las mujeres en otro lugar. No se me olvida la pregunta de Ana Matilde. Ahí te digo nuevamente, no conozco todos los elementos. Escuché su entrevista en los medios. Me parece, a simple vista, sin saberlos pormenores, y creo que es muy importante esperar, entender cómo va a caminar eso desde el punto de vista laboral. Y no he hablado con nadie más en la universidad, con quien nosotros, la Fundación, tenemos un convenio que firmamos hace poco para trabajar temas de transparencia en la educación universitaria. Pero realmente es muy impactante que desde un centro universitario haya la visión de que la participación política sea un impedimento para cumplir una labor académica. Si la participación política es un elemento para cumplir una labor académica, deberíamos replantearnos un poco cuál es el rol de nuestras universidades. Ya la UMA ha hecho algunos adelantos que yo aprecio, francamente, en tratar de generar investigaciones y generar publicaciones, cosa que es uno de los temas que le hacen falta a la mayor parte de las universidades en Panamá, salvo algunas contadas con los dedos de la mano. Y realmente abre un panorama importante de discusión nacional. Por otro lado, creo que los precios que ha pagado Ana Matilde Gómez como persona son precios muy altos. Nuevamente, yo admiro a las personas que tienen la capacidad o la valentía de poder, hombres y mujeres, de lanzarse al ruedo público, especialmente a alguien que notadamente no se ha enriquecido ni ha cometido actos de los que estamos acostumbrados a ver en los políticos en su desempeño. Y una persona que además durante su paso a la Asamblea Nacional mostró una forma de hacer el puesto distinta, diferente, transparente, dedicada a los temas que son de importancia nacional, sin hacer clientelismo y sin caer y cometer las distintas manifestaciones de corrupción política que son comunes en nuestros partidos políticos, como los cuadros clientelares, y que son parte de la corrupción política, que también generan un impedimento para que las mujeres puedan candidatarse y correr. Yo creo que es interesante lo que nos señalas, Olga, y también muchas personas se preguntan, bueno, ahora en la Corte tenemos un nuevo panorama, mujeres en la Corte, una presidenta también, pero alguien me decía, bueno, ¿eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eso qué garantiza? ¿Cómo le explicamos a una persona que piensa igual si realmente cambian algo el hecho de que haya más mujeres, más presencia de mujeres en la Corte Suprema? Bueno, creo que esto lo conversamos. Me parece que la última vez que estuve acá con ustedes, Sí, yo recuerdo. muy amablemente me invitan para poder conversar de los temas que trabaja la Fundación, cosa que agradezco muchísimo. Al final lo que necesitamos en la justicia y en todas partes son personas, sobre todo en la justicia, son operadores de justicia independientes, preparados, y que puedan hacer el puesto sin injerencias personales o profesionales que vengan de los otros poderes del Estado o de intereses creados. Entonces, lo que genera el tener nuevos elementos en la Corte es la esperanza de que estas nuevas personas en la Corte están fuera de la esfera de influencia indebida de quien los ha nombrado, que es lo que pareciera la tónica y es uno de los puntos positivos que sí es necesario reconocer en cuanto a el desempeño del actual Ejecutivo, ha sido el nombramiento de los dos magistrados anteriores y estas dos nuevas magistradas, las principales, que pareciera o no se le conocen, perdón, vínculos de conflictos de intereses con el Ejecutivo y otros poderes del Estado. Yo creo que eso es lo que genera realmente mayor impacto en cuanto a los operadores de justicia, más que el hecho de su sexo. Pero sí hay sobre todo porque el tema de la justicia es tan técnico y tan particular, y eso es muy diferente, a mi juicio,
del tema de hablar de liderazgos políticos femeninos en las esferas, por ejemplo, municipales, provinciales y nacionales, porque las mujeres suelen estar más cerca y tener más interés en los problemas comunitarios y en las soluciones que involucran una mejoría en la vida de la sociedad, y cuando ellas llevan estos intereses a los espacios de toma de decisiones, estos intereses entonces cobran una mayor fuerza. Esa ha sido la tónica en los países que han logrado mayor participación política de las mujeres. No quiere decir que las mujeres tengan una gracia original o estén inoculadas contra la corrupción por el hecho de ser mujeres. No hay tal cosa. Hay hombres y mujeres íntegros y hay hombres y mujeres corruptos. Lo que hay es un tema con la capacidad de las mujeres de cuidar, de ver su entorno, que también se convierte en una parte de los impedimentos que ha mostrado la encuesta, ya que en Panamá las mujeres durante la pandemia han llevado la mayor carga de cuidados, tanto en el hogar, tanto de los niños como de los adultos mayores. Esto ha hecho que las mujeres estén más impactadas económicamente, son las que más han perdido su trabajo, son las que están más en la informalidad, y entonces esta multiplicidad de ocupaciones también les impide entonces tener el tiempo y los recursos para pensar en candidatizarse. Pero esas son cosas distintas a que la sociedad no esté lista para tener liderazgos de mujeres. Y lo que repetimos entonces, es que el molde que han seguido el sistema político y los partidos políticos se ha quedado atrasado. Y los partidos que ya tienen una crisis de representación, ya tenemos una crisis en la forma en que los partidos nos representan, esto añade a que se han quedado atrás en el promover el liderazgo femenino dentro de los partidos. Bueno, creo que Mirna ibas a despedir. Mirna, ¿estás allá? Bueno, yo nada más quería reiterar que los resultados de esta encuesta se encuentran en la página web de ustedes, ¿verdad? Olga, ¿quieres reiterar la dirección Sí, nada más rapidito? En www.libertadciudadana/DBO, diagnóstico de barreras y oportunidades. Y realmente es una buena noticia. 93% del país quiere ver mujeres en puestos de elección, 79 votaría más por partidos que tuvieran mujeres en su oferta electoral, y las personas están más dispuestas a votar por las cualidades de las personas, de los candidatos, que es más importante las cualidades del candidato que a qué partido pertenece. Bueno, excelente. Gracias, Olga de Valdía, esta mañana con nosotros compartiendo estos interesantes resultados de esta encuesta, y seguro vamos a entrar ahí para ver qué más encontramos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.